a todos, soy Majo Arias y bienvenidos al podcast de Una Propuesta de Amor. Hoy estamos acá nuevamente en Saúl Bistro de Cadelá, quienes nos abren las puertas para poder armar este hermoso set, así que muchísimas gracias. Y quiero contarles un poco del tema que vamos a estar platicando hoy en este episodio. Vamos a hablar sobre la importancia de la comunicación en pareja. Creo que es uno de los pilares más importantes en una relación, pero a veces por no saber muy bien cómo hacerlo, por miedo a hablar o expresarse como uno realmente quisiera, no lo hacemos de la manera correcta. Así que tengo un invitado que estoy segura que nos va a dar muchísimas herramientas para eso. El invitado de hoy es el primer hombre invitado que tengo en esta temporada. Es alguien que empecé a seguir su cuenta hace ya muchos años porque subía, bueno, sigue subiendo frases muy chileras y con las que tú te podías identificar siempre con temas relacionados de psicología. Ahí iba descubriendo que pues quien estaba detrás de esa cuenta era un psicólogo, pero no sabía bien quién era hasta hace poco que ya empezó a mostrar su cara en su cuenta y pues para mí fue un gran honor que me aceptara poder estar en este podcast. Así que les voy a presentar al psicólogo clínico Diego Massanet, les voy a contar un poco de él. Él tiene una especialización en terapia integradora, trabaja desde una orientación psicodinámica y es experto en el tratamiento de adicciones. Tuvo la oportunidad de entrenarse en el Ackerman Institute de Nueva York como terapeuta individual de parejas, de grupos y de familia. Actualmente dedica su tiempo a talleres corporativos, terapia individual, charlas motivacionales y educativas. Así que bienvenido, Diego. Muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por invitarme, de verdad que el honor es mío. Se ve que le has metido un montón de corazón y esfuerzo a esto, así que el gusto es mío estar aquí. Muchas gracias, Diego. Pues bueno, para empezar, contanos un poco más de ti. ¿Quién es Diego Massanet y qué haces? Con gusto. Bueno, pues como ya les dijeron, mi nombre es Diego Massanet, tengo 34 años, soy psicólogo clínico y me dedico a ver pacientes, ahorita ya un poquito más de 10 años. Soy graduado de aquí de Guatemala en mi licenciatura y pues hoy por hoy, la verdad que me dedico en gran parte de los días a ver pacientes uno a uno. En algún momento trabajé con parejas, trabajé con ¿Ah, sí? familias, pero fue todo antes de pandemia. En Mm, ese momento todavía estaba trabajando en un formato físico, todavía tenía una clínica en zona 10 y era bastante más fácil. ujú. Eh, Después de eso fui a estudiar afuera, saqué ahí otros estudios, saqué la maestría en psicología integradora, un curso experto de adicciones y drogodependencia. Y en ese momento, cuando estaba allá, seguí trabajando en un formato online con mis Ujú. pacientes. Encontré un nicho muy interesante también de latinoamericanos viviendo fuera de Guatemala, Ah, que ok. al final les costaba un poquito como hacer clic con psicólogos de otras nacionalidades o Claro. donde ellos estaban viviendo. Y pues todo esto fue prepandemia. Entonces realmente la psicología online todavía no era lo que es hoy Ujú, y costaba un poquito la aceptación del mismo terapeuta. En mi caso, no sabía si iba a ser funcional, si iba a servir, pero bueno, era lo que podía hacer de lejos. Empecé ujú. a ofrecer el servicio así, caminó muy bien, me di Ay, cuenta de qué su cool. funcionalidad y cuando regresé a Guatemala años después, le pregunté a mis pacientes si yo alquilaba un espacio físico, estarían dispuestos a volver y todo. Y la verdad es de que prefirieron online la mayoría. Me quedé Ay, trabajando qué ese bueno. formato, pero por lo mismo, en ese momento dejé de trabajar con parejas, con familias y me quedé solo en terapia individual. Entonces, pues hoy por hoy trabajo un enfoque psicodinámico. eh, Básicamente se centra en que en el entendimiento está el cambio. Trabajamos mucho desde la teoría también en lo que es la psicoterapia. Y el resto del tiempo estoy dando talleres corporativos, charlas motivacionales, talleres educativos también, dependiendo del tema. Puede ser de psicología, de salud mental en términos generales, de salud integral y cosas por el estilo. Buenísimo. Qué cool. Qué increíble que empezaste con la terapia virtual antes de Fue pandemia. antes, Qué sí. buenísimo. Pues está bien. Súper, Diego. Gracias por contarnos un poco más de ti. Ahora vamos a hacer la dinámica que hacemos en todos nuestros Ah, episodios. perfecto. Voy a preguntarte dos preguntas de mi journal de 365 días conociéndome. Diego ya me dijo las preguntas. Bueno, la primera pregunta es la 123. Y dice, ¿te sientes frustrado si algo no sale como lo habías pensado?
o planeado? Sí, Ujú, la verdad es de que te puedo decir que sí. Soy alguien que hoy por hoy creo que ha aprendido a ser un poco más fluido y he descubierto que en mi caso lo que más me funciona es una estructura flexible. Es ujú, decir, tengo que tener ordenado, planeado y mapeado qué voy a hacer, pero soy flexible alrededor de todas estas cosas porque si me pongo muy estricto tampoco me va muy bien. Entonces, totalmente. puedo reconocer que me frustro cuando algo no sale como lo planeé porque sí le dediqué el tiempo. Ujú. Sí, soy un overthinker de cajón, entonces, a pesar de que lo he ido trabajando, es mi naturaleza Ujú, y al final del día sí me frustra cuando le he dado 1000 vueltas a alguna cosa y pasa el escenario que no me esperaba. Pero ujú. puedo decir que hoy que trabajo desde esta estructura flexible, ya no me frustra de la misma forma, pero sí, sí me Qué frustra. buenísimo. Has sabido cómo manejarlo. Poco a Sí, yo poco. creo que todos nos frustramos. La cosa Sí, es saber cómo manejarlo. exacto. Buenísimo, bueno. Y la segunda pregunta es la 222. ¿Cómo escojo mis prioridades en la vida? Okey. Yo creo que esto es algo que a mí en algún punto me costó un poco definir cómo irlo haciendo, Ujú, porque nunca tuve una base realmente de le voy a dedicar más tiempo a esto. Me costó mucho tener metas claras en mi vida, entonces ujú, por lo mismo me costó organizar tal vez en qué orden tenía que ir poniendo las cosas. Pero si te tuviera que contestar desde quién soy hoy, te diría que hay una frase que me encanta, es ujú. de mis favoritas y es hay veces que estamos muy cansados, no por lo mucho que hacemos, sino por lo poco que hacemos que enciende nuestra luz. Qué Y bonito. eso me ha ayudado mucho a encontrar las prioridades que quiero en mi vida, porque me doy cuenta que tal vez le estoy metiendo mucha cabeza, mucho enfoque, mucha preocupación o mucha energía a cierta cosa. Y realmente no digo que no valga la pena, pero si me drena más de lo que me suma después, me ayuda a irla bajando en nivel, por así decirlo, y obviamente esto no me excusa de hacer las cosas que tengo que hacer, pero me ayuda a Ujú. encontrar otra forma de hacerlas. Entonces, las cosas que encienden mi luz son las que se vuelven mi prioridad. Ay, me encanta. No, es que de verdad me cayó como niño anillo al dedo ahorita para algo que estoy pasando en este Perfecto. momento. Así que buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Diego, por compartirnos eso. Claro, Bueno, pues ahora sí, ya empecemos con el tema en al que materia. venimos a platicar. La comunicación de pareja. A ver, como decía en la introducción, creo que es algo que en general todos sabemos que es importante, ¿verdad? O sea, que, no sé, decimos hablando se entiende, ¿verdad? Pero ya a la hora de ponerlo en práctica, es como, no, no le quiero hablar a mi pareja esto, me lo guardo o lo digo de otra manera, no realmente como quisiera. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto comunicarnos en pareja? Creo que tenés toda la razón, es una de las, tal vez, de los clichés más grandes cuando hablamos de pareja, ¿y cuál es la clave? Comunicación. Comunicación. Y no digo que no sea cierto, pero Ujú, también veo por qué se complica y pienso que es porque realmente hoy por hoy espero que lo que yo he visto es que está cambiando, pero no somos muy buenos para comunicarnos con nadie. ujú, Es decir, empieza muchas veces en casa en que la comunicación no es la más asertiva de padres a hijos, que es lo que yo más he visto que ha ido cambiando recientemente. Después empezamos a tener como estos miedos de que si decimos algo las personas se enojan, se alejan, me juzgan, me critican, no me aceptan totalmente. y esto se va quedando en mí al final del día. Entonces pasa después con amigos, en el colegio no puedo decir tales cosas porque también está mal o porque Me van a molestar. exactamente me Ujú, van a molestar, no puedo decir al 100% lo que pienso. Y finalmente esto se para trasladando a pareja. ujú. Y cuando estamos en pareja, en principio podría ser un poco más fácil al inicio, pero también se va complicando porque no siempre recibimos la misma aceptación, no siempre estamos en el mismo desarrollo emocional, ni tenemos la misma madurez mental en muchos aspectos. Entonces, pienso que ahí es donde se va complicando un poco porque empieza en que no lo hemos entrenado mucho y después nos juzgamos un montón por no poderlo hacer en donde todos nos dicen que es la solución. Uy, sí, esto último que dijiste es tan cierto, Ujú, somos tan exigentes con nosotros mismos y correcto, se nos olvida ver también como nuestra historia o las creencias que tenemos de cómo hemos ido creciendo, ¿verdad? así Lo que es. vivimos en casa, cómo aprendimos a comunicarnos en casa y estamos esperando
tanto de nosotros como de nuestra pareja que nos comuniquemos al 100, pues. Totalmente, Sí. totalmente. Y pienso también que algo que hoy por hoy, y por eso me encantan estos espacios, porque al final creo que dan mucha claridad, pero por lo mismo que se ha vuelto hasta como una arma mágica esto de la comunicación, algo que necesitamos tener y hacer, se puede confundir un poco. Entonces, en mi experiencia en la clínica me he topado con muchos casos en donde creen que porque se animaron a comunicar, automáticamente tiene que ser aceptado el comentario, tiene que ser Buen bien punto. recibido lo que están Ujú. diciendo, y no necesariamente es cierto. Hay una cosa que es comunicación, hay otra que es comunicación asertiva, y cuando podemos juntar las dos, creo que encontramos ese como soft spot para poder seguir avanzando. Qué buen punto. ¿Y cómo diferenciarías comunicación y comunicación asertiva? Yo siempre he entendido la comunicación asertiva como aquella que respeta mi punto de vista, tu punto de vista, Ujú, y logro que el mensaje llegue respetando a los dos individuos o a los que estén involucrados en ese canal de comunicación. Mientras que la comunicación, no digo que de cajón es irrespetuosa, pero no necesariamente toma en cuenta estos factores a nivel emocional. ujú, La comunicación asertiva va un poco más de la mano de la responsabilidad ujú. y de tomar en cuenta que no solo somos nosotros y no solo es lo que yo digo, sino el peso e impacto que va a tener. Súper, me encanta. Mm. Creo que algo que también afecta mucho la comunicación es algo que hacemos todos los seres humanos, creo yo, en algún momento, Ajá, suponer, ¿no? Todas las suposiciones, todo lo 100%. que creamos en nuestra cabecita a partir de ciertas cosas. Em, ¿Cómo crees o qué consejos darías para poder manejar el tema de las suposiciones? Yo creo que es una pata de la que la mayoría cojeamos, todos en algún punto suponemos, asumimos y yo como lo explico es que muchas veces pensamos que tenemos el superpoder de leer mentes o de escuchar pensamientos que no nos están diciendo y cuesta sacudírnoslo, porque al final la mente está programada para encontrar estas asociaciones en nuestro alrededor, en nuestro contexto, en nuestras conversaciones, en nuestra resolución de problemas. Entonces, al final del día, yo me animaré a decir que el asumir es hasta un poco natural, es un esfuerzo activo el que tenemos que hacer para evitar que suceda y nos traiga problemas. Ujú, Entonces, ¿qué podría ser un tip específicamente para en términos de pareja? Regresando a lo básico, como estábamos diciendo, pues poner en práctica la comunicación asertiva y pienso yo perder el miedo a escuchar respuestas que no me van a gustar. me gusta. Sí, creo que es Ujú. importante. Yo lo he trabajado mucho con mi psicóloga porque recientemente, pues no recientemente, ya hace un año empecé con mi novio, pero Ajá. después de ya varios años soltera, entonces ha sido como un torbellino ahí de cosas lindas, pero igual difíciles. Pero entiendo. Pero sí, caía como mucho en suponer, ¿verdad? Y me decía, bueno, pero pregúntale, o sea, Mm, deja de crear tanto en tu cabeza y mejor anda a la fuente y pregunta, ¿verdad? exacto, Pero justo, o sea, uno a veces no pregunta por eso que decías, porque uno tiene miedo de la respuesta que va a obtener. correcto. Y, Sí. pero es la solución, creo yo. O sea, de verdad que a mí sí me ha ayudado muchísimo. A mí también, eso es un Sí. hecho, porque Ajá. al final, el animarnos a preguntar, creo que marca algo bien bonito en la relación y es, confío en ti lo suficiente como para no obtener la respuesta que estoy buscando y para que no me juzgues por estarlo preguntando. Entonces va fomentando un montón la relación de confianza, pero al inicio, pues obviamente la tenemos que tener nosotros para poderlo comunicar. Totalmente, me Ujú. gusta. Creo que sí es importante, así que atrévanse a a preguntar. Atrévanse a Atrévanse a preguntar, por preguntar. favor, sin miedo. Sí. A ver, otra cosa que también es parte de la comunicación, porque no toda la comunicación es verbal, ¿verdad? Correcto. Es pues, la comunicación no verbal y a veces no le ponemos tanta atención, que es pues lo que estoy haciendo ahorita. Todos nuestros gestos, también el tono de voz que usamos, los modos que hacemos. Y eso a veces puede llegar a incluso afectar la comunicación de pareja, pues no es tanto el qué decimos, sino a veces cómo lo decimos o que le estamos diciendo algo y los ojitos o no sé, ¿sabes? Los clásicos, sí, Sí. total. ¿Cómo podemos manejar eso? ¿Cómo podemos estar como más conscientes o ver cómo lo podemos trabajar? Creo que aquí es donde se amarra también el no asumir con el término de lenguaje corporal o todos los movimientos que hacemos, porque
Mira, yo siempre he pensado que entre más convivimos con una persona, obviamente más podemos llegar a quererla, Ujú. pero también más fácil puede llegar a desesperarnos. Entonces, a mí siempre me ha gustado dar el ejemplo de un papá o una mamá. Ujú, A mí puede venir alguien a decirme ahorita, mira, ¿y esa camisa? Y yo probablemente me lo voy a, una camisa negra que me gusta. ujú, Pero si me lo viene a decir mi mamá o mi papá, que tal vez me lo han dicho 70,000 veces en la vida y yo ya sé con qué tono me lo dicen, ese mismo comentario a mí me puede hacer una reacción emocional completamente distinta. sí. Me están diciendo lo mismo, probablemente hasta con el mismo tono, tal vez no viene malintencionado, pero automáticamente, en base al tono que usó, a la evidencia que yo tengo respecto a cómo funciona, asumo. Ujú, Entonces, siento que lo mismo pasa con parejas, que tal vez uno ya está inseguro de decirle a su pareja, mira, vamos a tal lugar, y la otra persona le contesta, va, está bueno. Tal vez no tan animada, tal vez no tan segura, ujú. tal vez no viéndolo a los ojos, puede que sí, y automáticamente nosotros, porque no estábamos seguros de la primera oferta, decimos, pero sí tienes ganas, ¿verdad? Sí, segura querés ir, segura que estás segura o estás seguro. Y esto ya genera un conflicto, ya genera una fricción que, en mi Ujú. opinión, puede ser innecesaria, porque se puede haber resuelto, ¿sí tienes ganas? Sí. Entonces, pienso también que el no asumir, y esto que estamos hablando de los gestos, tiene un punto muy importante que no mencioné antes, y es creer. Si yo te pregunto a ti: "Mira, ¿querés esto? ¿O querés un té o querés un café?". "No, gracias". Creer. Creerme. Claro. Entonces, obviamente se va volviendo algo que uno tiene que desarrollar, porque también las 2 personas tienen que estar dispuestas a decir la verdad, no decirle: "No quiero", y en media hora decirte: "Pues, qué sed, ¿verdad?". Eh, Cabal. que es muchas Sí. veces lo que pasa. Entonces, Ujú, creo que vamos uniendo estos puntos y dándonos cuenta de que siempre nos va a afectar un poquito más el cómo nos dicen las cosas, más después de un tiempo, pero el estar conscientes de que unos ojos, un tono o una palabra en específico no necesariamente significa lo que yo estoy pensando, me permite preguntar. Entonces, justo. concientizarme de esto me da la herramienta de aclararlo. ¿Sabes? Ahorita que estabas hablando de eso, me pongo a pensar también en mi experiencia actual, Ujú. que algo que también a mí se me ha dificultado y lo he ido trabajando también es, y me dice mi psicóloga, entender las diferencias entre un hombre y una mujer a la hora de comunicarse. Muy Y justo cierto. eso que me decía, créele, Majo, si te está diciendo, si te está diciendo que está bien con eso, está bien con eso, sobre todo los hombres que son más directos y de verdad no se andan con bolas como las mujeres a veces que decimos algo y realmente Pasa también. nos Eso. referimos a otras cosas. Entonces, creo que Ujú. también es importante de saber esas diferencias entre un hombre y una mujer, cómo nos comunicamos y 100%. Yo creo que ahí tocaste un punto que todos sabemos, pero no todos hablamos, y es ujú, funcionamos de manera diferente. Eso es ujú, una realidad que no podemos negar. Pensamos y procesamos todas las cosas, cada quien desde su punto de vista, y como tú decís, hay que entender cómo funciona la cabeza de cada quien para podernos orientar en, bueno, aquí mejor voy a preguntar 2 veces, pero es suficiente, o ujú, en el otro voy a asegurarme de que están entendiendo lo que estoy diciendo. Pero creo que tenés razón, funcionamos de manera distinta y cuando logramos entender eso ya tenemos como un pequeño hack para entender que no le voy a insistir de la misma manera tal vez a mi novia que a mi hermano, pues. exactamente. Mm, La verdad que eso sí me ha ayudado un montón. mm. Yo creo que en mis relaciones pasadas solo yo no estaba consciente, pues, porque si no, pero sí, eso a mí en lo personal me ayuda un montón, como en saber hombres, mujeres, éramos totalmente diferentes. Bueno, a ver, algo también que creo que es importante es el tocar base 1 o 2 veces al mes o no sé, lo que tú recomendes. ¿Qué crees sobre esto y qué nos puedes aconsejar cómo hacerlo? ¿O qué es tocar base, digamos? Mira, pienso que es una de las herramientas más valiosas que cualquier pareja, es más, que cualquier relación puede aplicar, y cuando hablo de relación me refiero a de amistad, cualquier término social, familia, laboral incluso, pero en pareja específicamente pienso que tiene un impacto muy grande. ¿A qué le llamo yo tocar base? Es encontrar el espacio una vez cada 2 semanas o una vez al mes para sentarme con mi pareja en un ambiente en donde podamos tener ese tiempo de calidad y la atención de cada uno
En mi experiencia es mejor hacerlo, obviamente, no enfrente de ninguna pantalla, Ujú. no la tele, si se pueden dejar los celulares a un lado, aún mejor. Y es realmente aprovechar ese espacio para comunicarle cómo me estoy sintiendo, revisar tal vez algunos puntos que en el mes pudieron haber estado o ser importantes y en base a eso poder ir mejorando los dos. Pero te lo voy a decir, te lo voy a decir con un ejemplo, yo Ujú. llevo bastante tiempo en mi relación, Ujú. gracias a Dios, encontré el amor bien joven. Qué bueno. Entonces este año cumplimos 14 años juntos, Ah, la creo. gran, sí van un montón, de Es un verdad. montón, Qué es, alegre. es un montón Ajá. y el año pasado nos comprometimos, este año nos Ay, qué casamos. emoción, felicidades. Muchas gracias. Y una de las cosas que pienso yo me ha ayudado más a que mantengamos de los dos lados la salud de la relación es esto, es tal vez yo le comenté a ella que yo tenía algo que me molestaba que ella estuviera haciendo en nuestra dinámica o que yo estaba afectado por un tema completamente ajeno a nuestra relación y solo se lo comenté y ella supo que durante el mes yo estuve afectado o impactó en mi emocionalidad de alguna forma y en esas 2 semanas o en ese espacio que creamos cada 2 semanas, mira, ¿y cómo estuviste con esto? Mira, sigo afectado y si he estado un poco Mm. más explosivo, puede ser por aquí. O mira, siento que esto último que te pedí, voy a agarrar un ejemplo sencillo, ridículo, esto que hablamos de dejar los calcetines tirados, como que ha seguido pasando, entonces, si pudiéramos como tal vez retomar eso, ¿por qué pienso que este espacio es tan valioso? Porque yo cuando daba terapia de pareja, creo que si tenía 10 reglas, esta era la primera, y Ah, era, ok, el conflicto no se arregla en caliente. buen punto. Porque no se va a lograr resolver nada, nos Ujú. vamos a poner los 2 bastante molestos, una cosa va a llevar a la otra, ya no estoy hablando del calcetín, estoy hablando de un problema de hace 5 años, estoy hablando de algo que tal vez es hiriente y no es mi intención, porque todo empezó por este conflicto. Ujú. Entonces, en mi experiencia, el trabajar desde la postura de que el conflicto no se arregla en caliente, nos permite tener bastante claro la segunda regla de oro que yo trabajaba ahí, que Ujú. era que no sos tú contra tu pareja, son ustedes 2 contra el problema. Me gusta. Son un equipo. Son un equipo, Ajá. exactamente. Entonces, así obviamente es más fácil de resolver y como te digo, la herramienta de agendar este espacio, no te digo que tiene que ser el sábado a las 3 de la tarde, pero decir, va, esta semana juntémonos tal día, vamos a tomar algo, volvámoslo especial y Ujú. solo decime cómo te sentís. Decime cómo has pasado estas semanas. ¿Hay algo que no te he puesto atención o que no te había preguntado? Ujú. Eh, Pienso que nos permite como reafirmar que somos un equipo. Me gusta. ¿Y qué pasa? Te lo pregunto porque siento que, no sé, tal vez en algunos son, la mayoría de los hombres, no, la mayoría no, bueno, pero en algunos Bastantes. hombres, también en algunas mujeres, les cuesta mucho este momento de expresarlo, ¿no? Y sí he tenido como pacientes que me dicen, no, pues que si yo le digo, le has preguntado cómo se siente, a ver si, eso me dice, bien, que tú está bien, y esto es frustrante y no sé qué se puede hacer. Mira, no es que sea complicado, pero no es fácil. Hay un Ujú. montón de soluciones que yo he experimentado a lo largo del camino que creo que son bastante útiles, pero hay que entender que no siempre van a ser, y lo digo entre comillas para que se entienda el concepto, no siempre van a ser justas. Ujú. ¿Por qué? Porque yo siento que el hombre debería priorizar su salud mental tanto como la mujer. Hoy está pasando más, Gracias a definitivamente Dios. nos llevan años luz todavía, pero hoy está pasando más. Ujú. Y el hecho de que debieran priorizarlo de la misma manera es porque no me parece tan bonito de que una mujer haga el esfuerzo por estar en contacto con sus emociones, haga su salud mental, aunque no vaya al psicólogo, pero está muchísimo más conectada con esta parte y la refuerza desde su meditación haciendo skincare hasta que hace tal vez actividades que la conectan más con esta parte y llega con esta persona que normalmente tiene una barrera más grande o más fuerte Ujú. y ella va a tener que hacer el trabajo de
desinstalar estas barreras. ¿Hay Ujú, formas? Sí, y ahorita voy a mencionar algunas, pero por eso digo, no es tan justo, claro. porque obviamente son un equipo, se van a apoyar, pero tampoco se puede pretender que el otro, porque ya le están facilitando el proceso, se acomode y diga: "Ah, bueno, pues igual a mí Mm, aquí la otra persona se encarga". ajá, Entonces, cuando pasan estas cosas, yo sí soy fiel creyente que la forma en la que preguntamos tiene un impacto. buen punto. Entonces, un ejemplo sencillo es, cuando yo termino de dar una charla o alguna conferencia o taller, lo que sea, al final yo hacía la clásica pregunta que vengo haciendo desde los shows antes del colegio, pues, y es, ¿tienen alguna pregunta? Ajá. Y me daba cuenta que sí me preguntaban, pero no me preguntaban tanto. Y para mí que pregunten siempre ha sido una seña de que estaban engaged en la conversación, de que el material era funcional, etcétera, Ujú, etcétera. Y después hice un pequeño cambio que leí en algún, no sé en dónde lo leí, la verdad, ujú. pero hice un pequeño cambio solo en cómo hacer la pregunta y después ya no me daba ni tiempo de terminar de contestar. Y solo Guau. cambié de, ¿tienen alguna pregunta? A, ¿qué preguntas tienen? Solo eso, Solo eso. no te puedo creer. Pero en una, tú estás haciendo una pregunta, en la otra es más una afirmación. Ajá, Los estás sacas de ese asegurando. procesamiento mental de, ¿será que tengo alguna pregunta? No, tengo una pregunta. ¿Cuál voy a hacer? Entonces pasa exactamente lo mismo cuando estamos hablando con personas que no necesariamente tienen esta apertura para hablar Ujú, de sus emociones. Estás bien, es muy general. Todo ujú. está, ¿cómo estás? Bien. Sí. Pero si preguntas, ¿te has sentido triste esta última semana? ¿Te han dado ganas de llorar? ¿Has extrañado a tal persona o tal cosa o tal actividad? ¿Te has enojado conmigo? Entonces, cambia un poco el enfoque. Me No gusta. es lo ideal responsabilizar a la persona que está haciendo las preguntas, pero en este caso que se está trabajando como desde el mismo equipo, me parece que con solo cambiarla, muchas veces puedes crear esta apertura de que contesten. Tal vez te van a contestar monosílabo también, pero Ujú. por Pero lo tal vez menos los haces pensar un poco. y en mi experiencia normalmente Ajá. pasa, yo lo pongo en práctica todo el tiempo con mis pacientes hombres, que hoy por hoy ya están bastante más desarrollados Muy bien. emocionalmente, pero te das cuenta de la diferencia y haces la misma pregunta a una mujer y no tiene el mismo impacto, porque ya de Ujú, por sí igual te lo iban a contar. Entonces, en, en base a lo que estamos hablando, pienso que la forma de hacer las preguntas, la especificidad en cuanto a la emoción, puede hacer una diferencia. me gustó ese consejo. Muchas Bien. gracias, creo que les va a ayudar a muchas personas. A ver, el tema de los acuerdos dentro de las relaciones, ¿verdad? Ujú. Creo que es algo importante, no siempre vamos a pensar igual, no siempre vamos a tener las mismas opiniones, ni querer lo mismo, entonces el llegar a un acuerdo, el llegar como a ese punto medio es, creo yo, algo muy importante en las parejas. Contanos un poco más de esto y cómo nos aconsejarías a trabajar eso. Ok. Yo pienso que los acuerdos definitivamente tienen que ser claros Ujú. y tienen que estar sobre la mesa, que casi nunca pasa. Entonces, por eso yo lo veo como un tema relevante más en pareja, porque existen cosas que nosotros venimos acarreando también desde nuestra infancia y se van adheriendo a nuestra creencia de una manera que nosotros no nos damos cuenta. Entonces, hay veces que llegamos tal vez por primera vez a vivir juntos con nuestra pareja o a interactuar un poquito más o a compartir ciertas responsabilidades y en muchas ocasiones uno se topa con, pero es que así no lo hacían en mi casa. Ujú, O se topa con, pero es que esto así no me lo habían enseñado a mí. ujú, Entonces, a la hora de llevar estos acuerdos a la pareja, creo que es bien importante tenerlos claros. Primero uno, que es tal vez la parte más difícil, pero poder comunicarlo desde la actualidad de la pareja. Entonces decir, va, mira, yo me voy a encargar de esto, tú de esto, a mí me molesta esto, yo puedo respetar esto, pero hablarlo de una manera clara, ujú. porque muchas veces también existen estos acuerdos inconscientes o contratos inconscientes que no es entendido desde el psicoanálisis ortodoxo como tal, sino solo hago la aclaración, sino que es desde, como se entiende, desde un esquema sistémico, Ujú, hablando de familia o pareja, y es, por ejemplo, yo cuando viajo con mi novia, ella es excelentísima para hacer logística, para comprar los pasajes, para ver dónde vamos a parar, esto, todo lo que te puedas ujú. imaginar,
es la más pilas. Yo soy como el del meme este que solo llega al aeropuerto así Y con te guía. mochila, ajá. Y esto en algún punto nos pudo generar un conflicto, porque entonces yo dije, tal vez ella se siente que yo no muy la apoyo en esto, lo hablamos antes de que pudiera generar un conflicto y pues todo estaba bien, Ujú, pero después nos dimos cuenta que también habían acuerdos inconscientes en que, por ejemplo, yo ya tenía tareas adjudicadas sin que lo hubiéramos hablado nunca ujú, de hacer en estos casos. Si había que pedir una indicación, si había que pedir algo que implicara como esta interacción con alguien que no se conoce ujú. o algo que generara más incomodidad, de cajón era yo. Ah, okey. Y yo Ya, estoy bien con eso también. ajá. Entonces ya se sabe que cuando estamos planeando un viaje, probablemente ella va a tomar esa responsabilidad. Yo voy a tomar la responsabilidad que conlleva después de esto. Ujú. Pero eso que era un acuerdo inconsciente, eso que era algo que solo se asumía, se habló para evitar conflictos más adelante. Entonces, ya no espero yo que solo pase, ya no me voy a enojar si no pasa, sino que ya lo distribuimos como, ok, este es mi rol aquí y estoy bien con eso, ¿cómo te sentís tú? Y viceversa. Pero no sé si me di a Guau. entender con Sí, eso. perfectamente, y Ujú, me encanta, ujú. creo que hasta lo voy a poner en práctica. No, sí, de verdad, está buenísimo. Creo que es importante, porque si no caemos nuevamente a lo que hablábamos al inicio de suponer, y ahí s Exacto. Y pienso que estos acuerdos también nos funcionan para utilizar las fortalezas de cada quien. Yo no soy bueno para organizarme, es decir, ujú. cuando tú por primera vez me contactaste para esto y me enseñaste un poquito del esquema que íbamos a hacer, y yo me fui de espaldas solo de ver lo organizada que tú sos, de que ya lo tenías esquematizado y todo, mira, mis respetos. Pero entonces, ¿qué es Ujú. lo que pasa? Si ella viniera a decirme, apóyame por aquí, yo lo haría, pero a mí tal vez me pesaría, porque no es mi fuerte. Mientras que irle a Sí. hablar a un desconocido que a ella le va a generar una incomodidad terrible, a mí no me genera un malestar. Entonces, simplemente usamos las fortalezas de los dos lados para caminar mejor. Ay, me encanta eso, porque al Ujú. final, como decías, son un equipo, pues. Exactamente. Ah, qué Así es. bonito, me gusta, me gusta. Bueno, a ver, yo, algo que es importante también, creo yo, es, bueno, primero conocerse a uno mismo, el tema de, bueno, de tratarse, ir a terapia, conocerse tus heridas emocionales y las inseguridades que puedas tener, lo que sea, porque a la hora de tener una relación, esto va a salir. De alguna u otra manera sale, ¿verdad? Correcto. Em, a mí en lo personal me ha servido mucho comunicárselo a mi pareja. Em, la verdad que lo has recibido muy bien y he tenido mucha suerte en eso, pero ¿cómo crees que es la mejor manera de comunicarlo? ¿Crees que es bueno o no? ¿Qué podemos hacer también si no lo reciben bien? Como comunicar las cosas adentro de nuestras heridas emocionales, Ajá, digamos, a sí, la otra todo persona. nuestro trabajo, ajá. Yo creo que esto es de lo más complejo que hay. Ujú, No necesariamente porque sea malo o peligroso comunicarlo, ujú, pero al final del día nos vuelve vulnerables. Nos vuelve vulnerables y yo creo que a mí esta fue una parte que me gustó repasar cuando retomé ciertas sesiones de pareja, porque honestamente yo ahorita y de verdad estoy muy agradecido conmigo y con la Mari que es mi pareja, porque hoy por hoy ya existe la confianza, ya construimos algo que a mí me permite ser vulnerable. ujú. Hay una frase que dice que el amor es entregarle tu poder a alguien más, entregarle el poder a alguien más para destruirte, pero confiar plenamente en que no lo va a hacer. Ah, wow, qué fuerte. Y ahora que llevamos tanto tiempo y tantos años, pues no es difícil ser vulnerable, pero lo que me creó cierto tipo de conciencia viendo tal vez parejas que no llevaban tanto tiempo y que se vulnerabilizaban conmigo era esto, es algo que se construye, Ujú, es algo que pasa a prueba de error. Yo cometí errores cuando me comentó cosas que debía haber reaccionado diferente y viceversa. ujú, Entonces, quisiera tener un tipo específico para decir, hagan esto y no va a pasar, pero sí va a pasar. Sí les van a lastimar, sí van a contestar mal, sí van a decir algo que no tienen que decir, ujú. ustedes van a estar abriendo su corazón, el otro va a estar viendo el celular, sí va a pasar. Sí. Pero hasta que no pasa, no lo puedes calibrar. Una Ujú, vez pase, después en una tocada de base ujú. o en algún momento de no asumir, puedes llegar y decirle, mira, que a vez que estábamos viendo tele, yo te estaba contando que tal amiga o tal amigo me dejó de hablar o
en el trabajo me pasó tal cosa y tú estabas ahí tiktokeando, me dolió Ujú. y lo pueden corregir, pero son este tipo de cosas que pienso yo no se pueden sanar o tratar de enmendar hasta que pasa. Entonces, me fui un poco por la tangente, pero No, pero sí, no, ajá, totalmente, porque sí creo que sí es bien importante hacer énfasis en que se va construyendo, ¿sabes? No sé tanto los hombres, tú me dirás, pero siento que las mujeres nos cuesta entender que el proceso es distinto en ujú, los hombres y nos frustra a veces no recibir como lo que uno esperaba, ¿verdad? sí, Y entender eso, ahorita que lo dijiste, como ir construyendo ese espacio donde tú te sintieras ya como para ser vulnerable, lleva tiempo, correcto, pues. sí. Y es mientras vas conociendo más a la persona, se van platicando estas cosas, así que, no sé, me encanta. Sí. Creo Y que es... siento que le puedes ir enseñando a la otra persona y tú también aprendiendo cómo necesita ser escuchado, cómo necesita ser, cómo sus necesidades pueden ser atendidas o bien recibidas. Entonces, Ujú, sí, es este proceso y al final yo pienso que lo más importante es animarnos a, sí decir, antes de reclamar, antes de alegar, solo comunicarlo. Por eso, repito, el conflicto se arregla en caliente, no se arregla en caliente, porque si en ese momento que no me puso atención, nos empezamos a pelear, probablemente no vamos a parar hablando del conflicto, la otra ujú. persona se va a poner a la defensiva. Entonces, es algo, sí, de ir construyendo poco a poco, pero lo que también me gusta es que yo he visto que esas cosas en ciertas parejas se construyen en 5 años y en otras en un mes. Ujú, sí, Entonces va depende. dependiendo de todo. Buenísimo, me gusta. A ver, qué crees tú que, o qué papel crees tú que juega la complicidad en el tema de la comunicación? Eh, Pienso que es súper importante porque hoy hemos hablado mucho de que una pareja es un equipo. Ujú, Una pareja al final es una alianza de personas que deciden estar juntas y caminar en el mismo camino. Pero la complicidad para mí significa mantener también viva esa primera chispa, esa primera amistad o ese primer encuentro en donde no solo me voy a sentir apoyado por ti, sino que me voy a sentir acompañado por ti. ujú, La complicidad yo la describo en pareja específicamente como describo a un buen líder. ujú, ¿Cómo describo yo a un buen líder? Como que es ese que no te va a decir anda y hace, sino vayamos y hagamos. Ese que entiende que el ejemplo no es la mejor forma de enseñar, sino que es la única. Entonces, la complicidad en la relación pienso que es esto, es no solo decir mejora tú en esto, sino aprendamos cómo mejorar juntos. O yo sé que tal vez a ti no te gusta hacer esto, pero yo te voy a acompañar y me la voy a pasar bien. ujú, No solo es un apoyo o un vínculo que compartimos, sino que somos cómplices en esto. Estamos eligiendo estar juntos, gocémoslo. ah, qué bonito, Ujú. me gusta. Totalmente de acuerdo. A ver, ya para ir terminando. em, a veces también damos por sentado que nuestra pareja ya sabe ciertas cosas, sobre todo el que lo amamos, pues, o la amamos, ¿verdad? Así como, ay, hombre, no se lo va a decir, yo no soy muy de decirlo, o algo así, entonces, ¿para qué se lo va a decir? Estoy con ella, lo sabe, o estoy con Sí, él, lo sabe. ¿Crees que es importante igual, aunque sabemos que lo sabe, decirlo, comunicarlo? por supuesto que sí. Ujú, Son cosas que a veces damos por sentado, pero yo te lo dije en algún momento que está esta frase que dice, ya lo sabe, pero recuérdaselo. ujú, Y es porque asumimos que vamos a tener también otra oportunidad de decírselos, asumimos que sabemos que, perdón, asumimos que ellos saben lo que pensamos, pero si ujú, regresamos a esto de que no podemos asumir, tal vez esta persona no está segura si yo la quiero, tal vez ujú, no está segura lo que yo siento por ella o por él. Entonces es importante nosotros entrenarnos y muchas veces obligarnos al principio a externar esto. No tiene que ser con palabras, ujú, puede ser con un abrazo, con un beso, con una nota, pero el hecho que nosotros pensemos que las otras personas ya saben que los queremos, no debería ser una razón para que no se los digamos lo suficiente o no se los demostremos aún más. Porque en ese recuerdo, en ese constante recuerdo a la otra persona, pienso que cada vez se revive un poquito lo que nosotros y ellos sienten. qué lindo, sí, Ujú. la verdad que sí. Buenísimo, pues muchas gracias
Diego, por todo lo que nos compartiste hoy. Gracias a ti. Ahora sí, ya para terminar, últimas dos preguntas Por que te voy supuesto. a hacer, que les hago a todos mis invitados. A ver, contanos, ¿qué es el amor para ti? El amor tal vez es la fuerza más mágica que existe, te puede hacer sentir todas las emociones en una y de la mayor intensidad posible. Pero para mí el amor es, es poderte sentir cómodo con quien realmente sos en presencia de alguien más. Qué bonito, me gusta. Me gusta hacer esta pregunta a todos mis invitados, que de verdad que todos dicen algo diferente y es muy bonito como uno aprende tanto del amor. A ver, y la siguiente pregunta es, ¿cómo te atreves a amar tú en tu vida? Te digo esto porque mi frase del año es atrévete a amar. Ah, Ajá. Y yo entiendo atreverte a amar, o sí, yo lo entiendo como el escoger el amor ante el miedo. O sea, escoger, saber que aunque uno escoge el amor, por ejemplo, el amor a uno mismo y me voy a levantar todos los días en la mañana a hacer ejercicio porque sé que eso me va a hacer bien antes de escoger la comodidad de seguir durmiendo, por ejemplo. Entonces, a eso me refiero con atreverte a amar ujú. en general, tanto en pareja como con nosotros mismos o cómo te atreves a amar tú? O algún ejemplo. A ver, pienso que tal vez me atrevo a amarme en este sentido que yo sé que yo soy perezoso de naturaleza. Entonces, si ya me lo permito, o sea, a veces no entiendo a las personas que dicen, es que no, quedarme todo un día encerrado o descansando, ¿cómo lo pueden hacer? Yo sí lo entiendo y se me da muy natural, Ajá. pero es muy fácil para mí caer en esa tendencia también. Ujú. Entonces, una forma de amarme, tal vez lo que más he entrenado en mi propio desarrollo personal y emocional en los últimos años ha sido el sentirme cómodo en la incomodidad Wow. y no obligarme, pero sí motivarme a hacer estas pequeñas cosas que sé que aunque no tenga ganas, las tengo que hacer. Y me sorprendo que cada vez que pasa, me siento mejor después. Ujú. Sí, me pasa lo Entonces, mismo. sí, son en estas Ujú. pequeñas cosas, en levantarte un día más temprano si quieres hacer ejercicio, o en no comerte ese antojo porque tienes una meta clara, Ujú. o en vez de meterme ahorita a ver redes sociales, voy a leer 10 páginas, Ujú. o cualquier hábito que a uno le vaya fomentando. Y pues también pienso yo que entender que de alguna forma todo esto que vamos haciendo va sumando poco a poco, no vas a ver el cambio inmediato, pero en el acumulativo has hecho un montón. Súper, me encanta. Bueno, pues Diego, ahorita sí ya, la despedida. Oficial. Sí, ahora sí. No sé si querés decir algo, un último consejo con respecto al tema o lo que tú querrás. Y también contarle a la gente dónde te pueden encontrar en Instagram o para contactarte para los servicios que tienes. Perfecto. Eh, sí les quisiera decir una última cosa y es que yo hoy les puedo decir con mucha certeza que yo conozco el amor, yo estoy plenamente enamorado después de tanto tiempo. Y si algo puedo asegurar es que hay personas que sienten que no están completas hasta que conocen a alguien y eso no es cierto. Ya son piezas completas, ya son todo lo que pueden ser, solo van a llegar al punto en donde van a poder compartir eso con alguien más. Y hay una frase con la Mari que nos encanta que es, antes de mutuo, el amor es propio. Y Ay, pienso que esto nos enseña no solo a la necesidad de poner límites ya una vez en la relación, sino a entender de que hasta que yo no me quiera a mí y no me respete a mí lo suficiente, no necesariamente voy a poder replicar o devolver eso con los demás. Entonces, traten de hacerlo en ese orden, traten de desarrollar lo que está en su poder, en su responsabilidad primero, y lo demás va a venir por añadidura, tal vez no en su tiempo, tal vez no en cuando tenemos las ganas, pero va a llegar. Solo concentrémonos en volvernos a esta persona que quisiéramos recibir también. ay, me encantó. Y me pueden encontrar en redes sociales como Psicoanalízame. Ahí me pueden contactar también para cualquier cosa que tengan, alguna duda de hoy, o pues solo seguirnos para recibir frases motivacionales, inspiradoras, chistes, a veces memes, pero al Son final del buenos. día cosas que alegren su día. Súper, muchísimas gracias, Diego. De verdad que fue un placer tenerte por acá. El placer fue mío, Majo, Y gracias. gracias a todos ustedes por ver un episodio más. Nos vemos en el próximo.